En la clase anterior estuvimos revisando un poco todo lo relacionado con el análisis del riesgo. Es una parte clave y tal vez donde vamos a hacer un esfuerzo muy importante, dimensionar y comprender muy bien los riesgos para después poderles dar una evaluación que sea lo suficientemente objetiva para tomar decisiones, bien sea que no nos paralicen dentro del desempeño normal del negocio y que nos permitan además garantizar la sostenibilidad. Una clave en la cual nosotros hemos ido insistiendo desde la universidad es modificar un poco ese paradigma que existe sobre las finanzas a nivel mundial. Las finanzas no son ni mucho menos una ciencia enfocada de maximizar las utilidades de las empresas, de maximizar el beneficio de las corporaciones. En lo que se enfocan las finanzas realmente es en garantizar la sostenibilidad de un negocio y además, pues naturalmente, buscar que ese riesgo que asume cualquier inversionista tenga una remuneración justa y una remuneración que incluso pueda llegar a ser superior al desempeño de los sectores. Pero más importante, el primer punto que les decía, la sostenibilidad. Y allí la gestión de riesgos pues definitivamente es clave. Sobre esta reflexión, cuando entramos a hacer la evaluación del riesgo que encontramos dentro de un negocio, podríamos construir un mapa y una matriz donde podamos identificar cuáles son esos riesgos de alta probabilidad y alto impacto dentro de la organización en términos económicos que definitivamente tenemos que evitar o tenemos que trasladar. Para esto entonces vamos a identificar varios mecanismos, por ejemplo los seguros, que son una gran herramienta, digamos, cuando tenemos no sé, elementos que son supremamente valiosos, una construcción o digamos equipos que son, pues digamos que tienen una cuantía importante dentro de la organización, o aquellos bienes que realmente tienen que ser protegidos porque en algún momento una falla dentro de digamos dentro de la estructura o en general un riesgo materializado puede llegar a ser catastrófico para la organización. En muchos de los otros casos donde no tenemos posibilidades de asegurarlo, lo que haremos será construir mecanismos para disminuir esos riesgos, es decir, le daremos un plan de tratamiento al riesgo. Lo que haremos será tratar de reducirlo de forma sustancial y al final pues trataremos de gestionar un riesgo residual. Un ejemplo muy claro es digamos lo que sucede en el sector financiero pues con los recursos. Hay cuantías que se mueven de una forma supremamente relevantes, son sumas muy importantes y los mecanismos muchas veces pues no pueden decir bueno entonces los bancos no van a trabajar con dinero pues porque entonces se acabaría el negocio. Realmente lo que hacen es construir mecanismos de seguridad, cadenas de custodia y mecanismos de vigilancia y auditoría que permitan identificar rápidamente cuando hay fallas o cuando hay faltantes o cuando sucede alguna irregularidad dentro de la organización. Digamos que ya en esa parte de evaluación, aquellos riesgos que están en un nivel intermedio, que son riesgos que de materializarse pueden llegar a tener un impacto en la organización y su probabilidad de ocurrencia es relativamente intermedia también, podríamos comprenderlos y podríamos dimensionarlos como aquellos riesgos que requieren un plan de tratamiento o incluso algunos pueden ser aceptables dentro de la organización. ¿A qué me refiero? Muchos de ellos van a ir ligados al curso del negocio normal, al plan de negocios normal, y estos pues hasta cierto punto podrán ser aceptables, pero la idea también será buscar mecanismos para reducirlos. Después hablaremos entonces de aquellos riesgos de bajo impacto y baja probabilidad, que la idea pues también es tratar a lo máximo de optimizarlos sin tener que enfocarnos pues en un desgaste excesivo en este tipo de riesgos. Hay una clave allí y es hacer un buen balance entre el costo de la solución y lo que implica y la solución que estamos brindando. Muchas veces lo que nos vemos enfrentados en las organizaciones es que creamos unos mecanismos para gestionar el riesgo que paralizan absolutamente la operación. Entonces creamos una cadena de custodia donde hay 3 o 4 o 5 personas que tienen que firmar, por lo tanto una burocracia gigante en torno al problema que estamos tratando de solucionar y por ende al final después terminamos convirtiendo más bien la organización en algo monolítico y supremamente complicado de conducir, de movilizar y de ejecutar en el día a día. Por eso es muy importante siempre mantener en mente esa clave entre lo que nosotros estamos planteando como solución y
lo que estamos solucionando al fin y al cabo, digamos, el impacto que estamos logrando con esto. De allí entonces derivamos al tratamiento, y en el tratamiento del riesgo viene esa clave. Desde el punto de vista financiero podríamos hablar de un capítulo de derivados financieros, donde vamos a encontrar futuros, forwards, opciones y diferentes herramientas que le permiten a un financiero gestionar ese tipo de riesgos de mercado. Podríamos hablar también de riesgos de crédito, y en los riesgos de crédito la construcción de modelos y modelos de calificación que los podamos llevar a cabo e implementar dentro de la organización. En cuanto a los riesgos de liquidez, mecanismos y ejercicios juiciosos de planeación que nos digan a nosotros cómo podemos ir mitigando esos faltantes de liquidez en el corto plazo y garantizar la operación de la compañía y la sostenibilidad. Ya digamos desde el punto de vista de los no cuantificables, podríamos ir entendiendo la importancia, digamos, de una buena asesoría legal y contable que nos evite multas o nos evite complicaciones en ese tipo de situaciones. Cómo tener, digamos, un pool de profesionales competentes que nos ayuden a mitigar ese tipo de riesgos. Y en cuanto al riesgo operacional o al riesgo de las operaciones habituales ligadas a cualquier negocio, pues es muy importante que en todos debería siempre existir un plan de continuidad. Sí, es decir, si fallan los servidores, ¿qué hacemos? Si falla el personal, ¿qué hacemos? Si falla alguna cosa, ¿qué hacemos? Sí, creo que es una clave, no es volverse un obsesivo ni una persona pesimista, ni mucho menos, pero es muy importante que nosotros hagamos un análisis y proyectemos qué alternativas tenemos dentro de un negocio. De nuevo retomo el caso del 2020 de la pandemia. Muy pocas empresas tenían planeado cómo funcionar si se cerraban sus plantas y sus fábricas. Muy pocas empresas tenían planeado cómo iban a llegar a sus consumidores si se cerraban sus canales habituales de comercialización. Muy pocas empresas tenían planificado cómo iban a transformar rápidamente sus canales de comunicación y su prestación de servicio si se cerraban los canales habituales. Es probable que muy pocas personas logren dimensionar a lo que nos enfrentamos, pero también es muy probable que aquellas empresas que por lo menos preveían los peores de los escenarios hayan salido avante. Aquellos que tristemente subestiman el riesgo probablemente son los que más difícil viven en este tipo de situaciones. De allí vienen dos componentes transversales que son determinantes. Cómo monitoreamos un sistema de gestión de riesgo y cómo damos una comunicación asertiva y eficiente de ese sistema de comunicación de gestión de riesgos. Allí el monitoreo es la clave de cualquier sistema y de cualquier modelo para mejorar. Si uno revisa, digamos, el círculo de Deming y a qué se refería él con todo ese proceso de planear, ejecutar, medir y mejorar, pues perfectamente lo podemos comprender dentro del monitoreo. El monitoreo es esa medición, ese riesgo que nosotros proyectábamos, cómo se está comportando, si se está comportando de acuerdo a lo que nosotros habíamos estimado dentro de nuestro análisis o si se ha desviado de esa medición o de esa estimación que nosotros eventualmente hacíamos. Muy importante revisar sobre la marcha qué ajustes se tienen que generar dentro de toda esa identificación, dentro de todo ese análisis, dentro de la evaluación y dentro del tratamiento, porque muchas veces el tratamiento que le damos a los problemas derivados del riesgo no responden de igual manera en diferentes contextos. Por esto siempre es muy importante que el sistema de gestión de riesgos se convierta en un componente, digamos, sustancial de la organización. Hablemos que en muchas compañías tal vez se crea una oficina de riesgos y allá se cree que allá se gestiona todo de manera mágica y milagrosa. Realmente esto se tiene que convertir en algo del ADN de la compañía, ¿sí? Algo que está inmerso dentro de la operación diaria, que se convierte en un hábito y una costumbre dentro de la cultura organizacional y que de esta manera pues permite uno hacer una comunicación eficiente y asertiva de cómo se están dando tratamientos, cómo se están identificando nuevos riesgos y cómo este sistema es capaz de evolucionar rápidamente, de evolucionar y adaptarse a los nuevos entornos, a los nuevos contextos y a los nuevos fenómenos que van surgiendo dentro de la economía. Para continuar entonces, los invito a que sigan con el siguiente video y hablaremos un poco más
sobre la implementación de un modelo de gestión de riesgos y sobre algunos de los hechos estilizados que me gustaría tocar dentro de este curso.